Hola, buenos días. En esta grabación voy a resolver el problema del examen correspondiente al bloque de probabilidad y estadística que hicimos el 12 de febrero, ¿vale? Ahí tenéis el examen completo. Hay una parte que es de probabilidad y la otra parte que es de estadística. Vamos a ir resolviéndolos poco a poco. Primer problema, pues el típico problema en el cual me dan dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio. Me dicen que la probabilidad de A vale 0,25, la del contrario de B vale 0,28 y tengo que determinar las probabilidades de A unión B y de A intersección B en tres situaciones o a partir de tres informaciones que me dan. Tengo que tener claro, antes de hacer el problema, que la probabilidad de la unión y la probabilidad de la intersección están ambas relacionadas mediante una fórmula que parte del teorema de la probabilidad total. En concreto, lo que me dice es que la probabilidad de la unión es igual a la suma de la probabilidad de A con la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, o, de manera simétrica, que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Como quiera que me dicen que la probabilidad de A vale 0,25 y la del contrario de B 0,8, lo primero que hago es deducir pues, que la probabilidad de B sería evidentemente 0,2. Sabéis que la probabilidad de un suceso y de su contrario siempre suman 1. En el apartado A me dicen que los sucesos son independientes. El hecho de que los sucesos son independientes se traduce en que la probabilidad de que ocurran ambos a la vez, la probabilidad de la intersección, la puedo obtener multiplicando la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso es lo que caracteriza a dos sucesos que sean independientes. Por lo que la probabilidad de la intersección la puedo obtener multiplicando 0,25 por 0,2, que si cogéis la calculadora veréis que eso vale 0,05. Sabiendo la probabilidad de la intersección, utilizando el teorema de la probabilidad total, que es este que está aquí escrito, obtendría que la probabilidad de la unión sería la de A, que es 0,25, más la de B, que es 0,2, menos la de la intersección que venimos de calcular y que era 0,05. Si cogéis la calculadora, me quedaría que la probabilidad de la unión sería 0,40. Bien. Pasamos al apartado B, me dice que los sucesos A y B son incompatibles. ¿Qué significa que los sucesos A y B sean incompatibles? Pues que la intersección es el suceso imposible, que no pueden ocurrir ambos de forma simultánea. Si el suceso imposible es la intersección, evidentemente, pues la probabilidad de la intersección tendría que ser igual a cero. Teniendo ya la probabilidad de la intersección, igual que antes os decía, utilizando el mismo teorema, sustituyendo y despejando, lo que me quedaría es que en este caso, en el apartado B, la probabilidad de la unión queda 0,45. Y por último, para concluir el problema 1, en el apartado C, lo que me dicen es que la probabilidad de A condicionado por B vale 0,15. Esta es la información que yo tengo. Lo que tengo aquí abajo es la definición de probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada se define como la probabilidad de que ocurran los dos sucesos, la probabilidad de la intersección, entre la probabilidad del suceso que condiciona, la probabilidad de B. De esa manera me quedaría que la probabilidad de intersección B entre la probabilidad de B, parte derecha de la fórmula de abajo, tendría que ser igual a 0,15, parte derecha de la fórmula de arriba, evidentemente. Y de ahí, si despejásemos la probabilidad de la intersección, la probabilidad de B que está dividiendo pasaría multiplicando, me quedaría 0,2 por 0,15. Si cogéis la calculadora, eso queda 0,03. Y de nuevo, aplicando de manera recurrente la fórmula correspondiente al teorema de la probabilidad total, me queda que la probabilidad de la unión, si sustituís y hacéis las cuentas, os va a quedar 0,42. El problema yo creo que es muy sencillo, básico, fundamentalmente de ver qué relación guardan la probabilidad de la unión con la probabilidad de la intersección y tener claro el concepto de sucesos independientes y de sucesos incompatibles. Problema 2. Me dicen que entre los 240 mejores clientes de una agencia de viajes se sortea un viaje a Japón. Sabemos que de esos 240 clientes, 144 son mujeres, 168 de esos clientes, es decir, de los 240 tienen hijos y 90 son hombres que tienen hijos. Determina la probabilidad de que, me preguntan, tres sucesos relacionados con el experimento aleatorio consistente en sortear entre los 240 el viaje a Japón. Vale, como quiera, que los datos que me aparecen son numéricos, ¿vale? Yo lo voy a hacer mediante una tabla de contingencia. Decimos lo de siempre, no es necesario hacerlo con una tabla de contingencia,
se podría hacer también con un diagrama de árbol o se podría hacer directamente jugando con el álgebra de sucesos escribiendo las fórmulas, ¿vale? A mí me parece que es sencillo de hacer mediante una tabla de contingencia. Sabéis que una tabla de contingencia es una estructura, una matriz con filas y columnas. En las filas pongo una de las características a los que hace mención el problema, que yo he puesto por filas el tener hijos o el no tener hijos, y por columnas he puesto la otra característica, mujeres y hombres. Sobra decir que podría poner por filas mujeres y hombres y por columnas tener o no tener hijos. Os he puesto ahí los datos que me dan del problema. Entre los 240 mejores clientes de una agencia de viaje, pues me dan el total, ¿vale? 240. Sabemos que de esos 240, 144 son mujeres, este sería el total de las mujeres, 144. Me dicen que 168 tienen hijos, por los que tienen hijos 168. Y me dice que 90 son hombres con hijos. En la casilla correspondiente a la intersección hombres e hijos, 90, ¿vale? A partir de ahí, de una manera rápida, podría rellenar lo que yo he puesto aquí en rojo. ¿Cómo rellenaría este dato de aquí? Pues evidentemente 240 menos 68. ¿Cómo rellenaría este dato de aquí? Pues evidentemente 168 menos 90. Eso es lo primero que yo he hecho. Lo siguiente que voy a hacer es rellenar ahora estas dos casillas. ¿Cómo? Pues igual que antes. 144 menos 78 me tiene que dar los que no tienen hijos. Y si sé que de las 240 y 144 mujeres, pues hombres lo mismo. Haciendo la resta lo completaría. Y por último, para calcular el correspondiente a los hombres que no tienen hijos, lo podría hacer de diferentes maneras. 72 menos 66 que da 6, o 96 menos 90 que también da 6. Una vez que ya tengo la tabla de contingencia, respondo. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre que no tenga hijos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea hombre y, intersección, no hijos? ¿Cómo lo hago? Pues me aprovecho de la tabla de contingencia. La probabilidad de que ocurra ese suceso es casos favorables entre casos posibles. Casos posibles es elegir a cualesquiera de las 240 personas. Casos favorables, pues miro en la tabla de contingencia que acabo de construir cuántos hombres que no tienen hijos hay. Hombres que no tienen hijos son estos 6 de aquí, ¿lo veis? Por lo tanto, dividiendo 6 entre 240, obtendría, si cogéis la calculadora, 0.025. El apartado B me pide cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre. Pues lo hago igual. La probabilidad de que la persona elegida sea un hombre es que de las 240 casos posibles, elegir a un hombre, que como veis el total de hombres es 96. Pues sería 96 entre 240, que si cogéis la calculadora queda 0.4. Y el C, pues es una probabilidad condicionada. Me dice que si sabemos que le ha tocado a un cliente que tiene hijos, esto es lo que sé, que tiene hijos, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de una mujer? Tened cuidado de no confundiros, ¿eh? La información es lo que pongo después, lo que condiciona, que tiene hijos. Vale, diferentes maneras de hacerlo. La manera más rápida o más intuitiva sería, bueno, pues sería probabilidad de que mujer, el 6 este entre 240 está mal, lo voy a borrar directamente, me da cocoria verlo ahí. Lo borro y seguimos. Presentación desde la diapositiva actual. Utilizando la definición sería la probabilidad de la intersección, es decir, que sea mujer y que tenga hijos, dividido entre la probabilidad del suceso que condiciona. Igual que hicimos en los anteriores, la probabilidad de que le toque a una mujer que tenga hijos sería casos posibles 240, casos favorables mirando la tabla de contingencia, mujeres con hijos 78. Y en el denominador, probabilidad de que tenga hijos, pues igual que antes, de los 240 que tienen hijos, como veis, son 168. Se puede simplificar el 240, el del 240, me quedaría 78 entre 168 y eso quedaría 0.4643. Y una segunda manera de hacerlo, creo que más inteligente, es si me dicen que tengo hijos, en el caso de la tabla de contingencia lo tengo fácil. Ya no me olvido de la tabla, me quedo solamente con la primera fila, es decir, ya no estoy jugando con las 240. Estoy jugando solamente con estos 168, de los cuales 78 son mujeres y 90 son hombres. Sabiendo entonces que tiene hijos, es decir, entre estos 168, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Pues evidentemente 78 entre 168. Cuidado que hay gente que ha puesto 144. No, 144 es jugando con el total de la tabla. Pero si me dicen que tengo hijos, me tengo que limitar o restringir a esta fila. Pues la probabilidad de que sea mujer sería 78 entre 168. De una manera o de la otra, la probabilidad correspondiente es 0.4643. Tercer problema, me dicen
En una clínica psiquiátrica en la que se trata el problema de la ludopatía, adicción al juego, se aplica en primer lugar una terapia psicológica que resuelve el problema con 2 de cada 3 pacientes que son tratados. Dice que con el resto se aplica una segunda terapia basada en la hipnosis que requiere hospitalización durante 10 días y que es efectiva en el 40% de los casos. Determina, pues igual que antes me piden, 3 probabilidades. Yo en este lo voy a hacer mediante un diagrama de árbol, pero digo lo mismo de antes, ¿eh? Lo podría hacer directamente jugando con los sucesos, jugando con el álgebra de sus sucesos. Me parece que es una situación fácilmente representable mediante un diagrama de árbol y la primera que yo he hecho ahí es si lo hiciese sin diagrama de árbol. Hay gente que lo ha hecho sin diagrama de árbol. ¿Cuál es la probabilidad de que resuelvan sus problemas de ludopatía? Pues tengo dos opciones. O bien resuelve sus problemas de ludopatía cuando la primera terapia es efectiva o cuando la primera terapia no es efectiva y la segunda sí lo es. Evidentemente que esas son las dos únicas opciones para que después del tratamiento seguido en esa clínica, una persona que ha ingresado haya resuelto sus problemas de ludopatía. Fijaros que estos dos sucesos son incompatibles. Evidentemente son incompatibles porque es imposible que la primera terapia sea a la vez efectiva y no efectiva. El que sean incompatibles significa que la probabilidad de la unión la puedo calcular sumando las probabilidades de cada uno de ellos. Es decir, la probabilidad de que la primera terapia sea efectiva más la probabilidad de este segundo suceso, que la primera terapia no sea efectiva y que la segunda sí lo sea. Este lo dejo ya tal cual y ahora la probabilidad de que ocurran dos sucesos, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que ocurra el primero de ellos, que la primera terapia no sea efectiva, por la probabilidad del segundo condicionado al primero. Y la probabilidad de que la primera terapia sea efectiva, si leo las condiciones o la información que me dan el problema, es 2/3. Es efectiva con 2 de cada 3 personas. Y ahora tendría que poner aquí más la probabilidad de que la primera no sea efectiva, pues 1/3, con 1 de cada 3 no es efectiva, por, cuidado con esto que es un por, si lo hacéis de esta manera, por la probabilidad de que la segunda terapia sea efectiva, supuesto que la primera no lo es. ¿Cuál es la probabilidad en el caso de que la primera no sea efectiva, que la segunda sí lo sea? Pues lo dice aquí. Cuando aplico la segunda terapia es efectiva en el 40% de los casos. Aquí sería por 40 entre 100 o por 0,4 por 0,40. Si hacéis la cuenta eso queda 4 quintos, que es en tanto por ciento como me pide el problema, el 80%. Eso sería sin diagrama de árbol. Con diagrama de árbol, pues es representar todas las situaciones que se me pueden dar. Es decir, yo me pongo aquí en la situación de que yo soy un paciente que ingreso en esa clínica, me aplican la primera terapia, que es la primera que aplican, y ¿qué pudiera ocurrir? Pues que sea efectiva, probabilidad 2/3, o que no sea efectiva, probabilidad de 1/3. En este caso, me iría a mi casa con mis problemas resueltos de adicción al juego. Caso de que no sea efectiva, pues entonces me aplican la segunda terapia basada en la hipnosis, con el ingreso de 10 días, etcétera, etcétera. ¿Qué puede ocurrir? Pues que esa segunda terapia resulte efectiva, probabilidad 0,4, o que tampoco resulte efectiva, probabilidad 0,6. Apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que una persona resuelva sus problemas de ludopatía? Pues evidentemente mirando en el diagrama de árbol, que ocurra este primer suceso, probabilidad como veis 2/3, o que ocurra este segundo suceso, probabilidad 1/3 por 0,4. Las mismas cuentas de antes, evidentemente. La cuenta queda 4 quintos, la probabilidad correspondiente sería y es del 80%. Apartado B, me dice que dentro de los pacientes que se curan, es una manera de decirme que la probabilidad es condicionada, es decir, ya no estoy en el total, estoy suponiendo que el paciente se ha curado, ¿eh? Condicionado a que se cure, dentro de los que se curan, cuál es la proporción de los que lo hacen tras la aplicación de la segunda terapia, ¿vale? Voy a calcular primero el porcentaje y después voy a ajustar la respuesta a la proporción. Fíjate que dice proporción y no dice porcentaje. Enseguida voy a ver por qué. Si hacemos la cuenta, la probabilidad de un suceso condicionado por otro es la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del suceso que condiciona, probabilidad de que se cure. Empiezo por ese denominador, que es lo más fácil, porque la respuesta la tengo en el apartado A. La probabilidad de que una persona se cure, acabo de ver, es 0,8. ¿Y cuál es la probabilidad de que aplique la segunda terapia y se cure?
Pues evidentemente, recorriendo el diagrama de árbol, sería que que la segunda terapia sea efectiva, tengo que tener claro que yo aplico la segunda terapia cuando ocurre que la primera no es efectiva. Eso es lo que tengo que tener claro. Es decir, que la probabilidad que me piden en el numerador sería la correspondiente a este suceso que estoy aquí señalando. Eso es lo que tengo que tener claro. Solo aplico la segunda terapia si la segunda no es efectiva. Por lo tanto, en el numerador tendría que poner un tercio por 0,4. Si cogéis la calculadora, eso queda un sexto y la respuesta es pues un sexto. Me piden proporción, pues un sexto. Si lo tuviese que responder con palabras, pues 1 de cada 6 pacientes que se curan lo hacen gracias a la aplicación de la segunda terapia. 5 de cada 6 sobra decir que es gracias a la primera terapia. En el apartado C me dicen ahora que hay un tal doctor Garrido que tiene que atender a un grupo de 5 pacientes. Se encarga él de 5 pacientes, imaginamos que en la clínica los reparten por grupos, y tengo que identificar la variable aleatoria que indica el número de pacientes de los 5 que tras ser tratados por ese doctor resolverían sus problemas de ludopatía, indicando, me dicen, el valor esperado, es decir, la media, y la desviación típica. Problema muy, muy simple. Si yo tengo que ver cuál es el número de los 5 pacientes que son tratados y que resuelven sus problemas de ludopatía, pues evidentemente esa variable es una binomial. Es una binomial porque el hecho de que un paciente se recupere o no no depende de los otros, es decir, son independientes los unos de los otros, y el experimento entre comillas en este caso es coger a un paciente y ver si se recupera o si no se recupera. Experimento que repito, n igual a 5, 5 veces, 5 pacientes. El otro parámetro P es pues, la probabilidad de que un determinado paciente se cure, que sería y es, tal y como visto en el apartado A, de 0,8. Por lo tanto, la variable que tengo que identificar es una binomial n igual a 5, p igual a 0,8. El valor esperado, la media, es n por p, que me quedaría 4. Lo esperable es que 4 de los 5 pacientes sean los que mejoren o los que resuelvan sus problemas de ludopatía, y la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Si cogéis la calculadora, 0,8944. Yo creo que también fácil. Vamos a pasar ahora al problema 4, típico problema de la distribución normal. Me dicen que en una granja de gallinas la producción diaria es de 1850 huevos. Me dicen que los pesos se distribuyen, se entiende que son los pesos de los huevos, se distribuyen como una variable normal de media 63 gramos y desviación típica de 10 gramos. Determina, pues, 4 preguntas que me hacen. Lo primero que tengo que tener claro es que la variable que entra en juego en el problema, sobre la cual ahora después voy a ver que me hacen las preguntas, es sobre el peso de los huevos que se producen en la granja. Esa variable, tal y como me dice en el enunciado, se ajusta o se distribuye mediante una normal. La media es de 63 gramos, la desviación típica también de 10 gramos. Tengo que saber que en este tipo de problemas voy a utilizar una normal 0,1, lo que siempre se identifica con la letra Z, y tengo que saber que cuando yo tipifico, es decir, cuando resto la media y divido entre la desviación típica a una variable que sé que es normal, se transforma en una distribución Z, es decir, en una normal 0,1. Una vez que tengo encuadrado el problema, paso a responder a la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso, es decir, X, sea mayor que 73? Eso es lo que me pide. ¿Qué tengo que hacer? Pues tipificar. Tipificar es, ya lo hemos dicho antes, restar la media y dividir la desviación típica en las dos partes de la inecuación, obviamente. A la izquierda, cuando tipifico, tal y como hemos escrito aquí, obtengo una normal 0,1, es decir, Z, y a la derecha 73 menos 63, 10, 10 entre 10, 1. Por lo tanto, me piden cuál es la probabilidad que una normal 0,1, Z, acumula por encima mayor que el 1, es decir, hacia la derecha del 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues me tengo que ajustar a la tabla que yo tengo de la normal 0,1. La tabla que yo tengo es una tabla acumulada hasta el valor. Es decir, que cuando yo me voy ahora a la tabla y busco el valor z igual a 1, aquí lo tengo, 1,0, la probabilidad correspondiente es 0,8413, la que se acumula. Sabiendo que esa probabilidad es 0,8413, evidentemente la que queda por encima del 1 sería la contraria, es decir, 1 menos 0,8413, que sería 0,1587 si cogéis la calculadora. Vamos a ver si me piden la probabilidad o el porcentaje. La probabilidad, pues esa sería la respuesta, 0,1587. Apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que un peso
de que un huevo pese entre 60 y 72 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo de antes, tipificar. Resto en las tres partes 63 y divido entre 10. Si cogéis la calculadora veréis que os queda la probabilidad entre menos 0.3 y 0.9, ¿vale? Yo sé que para calcular la probabilidad que se acumula entre dos valores es la que se acumula hasta el mayor, z menor o igual que 0,9, menos la que se acumula hasta el menor, z menor o igual que menos 0.3. Cuidado que alguien en esa me ha puesto aquí mayor o igual. No, menor o igual. Siempre es la que se acumula hasta el de la derecha menos la que se acumula hasta el de la izquierda. Cada vez que digo la que se acumula hasta es la que queda por detrás, menor o igual. Esta probabilidad la tengo resuelta porque vendría en la tabla, valor positivo menor o igual, acumulado hasta, pero esta no viene en la tabla. ¿Qué tengo que hacer? Pues coger el simétrico, que sería 0.3, y por la simetría de la distribución normal, la que se acumula hasta, la que queda por detrás del menor 0.3, sería la misma que la que queda por encima del simétrico. 0.3 ya viene en la tabla, pero en la tabla viene hasta. ¿Qué tengo que hacer cuando me piden por encima de? Pues uno menos, lo contrario. Eso es ya lo mismo que hicimos en el apartado A. Digamos que sería la secuencia lógica para hacer el problema. Me puedo ayudar de una gráfica, como ya sabéis. Me piden la probabilidad que se acumula entre los dos valores, con la gráfica lo veo aún más claro. Si a la que se acumula hasta el 0.9 le quito la que se acumula hasta el menor 0.3, tendré la sombreada, la que a mí me piden. Para calcular la primera, la que se acumula hasta el 0.8159, pues en la tabla lo tengo, ¿vale? Perdón, la que se acumula hasta el 0.9. La que se acumula hasta el 0.9, pues es 0.8159, este valor de aquí, ¿no? Y para ver la que queda por detrás del menor 0.3, lo que os dije antes en la diapositiva anterior, cojo el simétrico, sería igual que la que queda por encima, ¿lo veis? La que queda por detrás del menor 0.3 es igual que la que queda por encima del 0.3. Me voy a la tabla, busco el 0.3 y esta que veo aquí, cuidado que es la que queda por detrás, aquí lo veo en la sombra, siempre es la acumulada. Por lo tanto, esta valdría 0.6179. ¿Cuánto valdría esta? Pues evidentemente 1 menos 0.6179. Si coges la calculadora, este 0.3821 que he puesto aquí. Y ya para terminar, la diferencia entre ambos valores, que me da la acumulada en el intervalo, es 0.4338. Aquí está hecho igual. Y el resultado es 0.4338. Cuidado que en el C sí que me piden, el B me piden el porcentaje. Pues el porcentaje sería 43,38%. C. Si no pueden comercializarse los que pesan menos de 48 gramos, determina el número de huevos que diariamente son desechados. Sabéis que con independencia de que me pregunte la probabilidad como es en el apartado A, el porcentaje apartado B o el número de huevos apartado C, yo siempre empiezo calculando la probabilidad correspondiente a el suceso que me piden, y es que el peso sea inferior, menor que 48. Lo hago igual que antes, tipifico, resto 63 y divido entre 10, me quedaría z menor que menos 1,5, bueno, por tercera vez lo repetimos, la que se acumula hasta un valor negativo, pues es la que queda por encima del correspondiente positivo. Este ya viene en la tabla, pero en la tabla viene la contraria, por eso pongo aquí 1 menos. 1 menos, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5. Si me voy a la tabla, 1.5 quedaría 0.9332, pues 1 menos 0.9332, que sería y es 0.0668. El porcentaje, si me pidiesen el porcentaje, sería el 6,68%. El número de huevos que diariamente cumplen ese requisito, sabiendo que el total son 1850, pues aplico ese porcentaje de esos 1850. Si cogéis la calculadora directamente multiplicando por este número, tendría el número, sale aproximadamente 124 huevos. La respuesta es que aproximadamente 124 huevos diariamente son desechados. Se utilizarán, pues no sé, para lo llevar a una fábrica, en fin, lo que hagan con ellos, de dedo. Si un restaurante de la localidad reserva diariamente el 4% de los huevos de mayor peso, indica a partir de qué peso se seleccionan los huevos para ese restaurante. ¿Qué es lo que tengo que tener claro en este tipo de problemas siempre? ¿De qué parte voy a seleccionar? ¿De la derecha o de la izquierda? Pues evidentemente de la derecha, de los de mayor peso. ¿Qué parte es la que voy a seleccionar? El 4%, con lo cual el valor que yo busco en una normal 0,1, yo siempre voy a remitir este problema a la normal 0,1, después lo trasladaré a lo que me piden,
Ya sabéis cómo, tipificando. Mejor que tipificando habría que decir destipificando, pero ahora después lo veremos. Yo siempre en el problema de la normal 0,1 voy a calcular el valor este correspondiente, el valor K. Siempre tengo que jugar no con lo que queda por encima, con lo que queda por detrás. Lo que quedaría por detrás sería 0,96, 96%. Me voy a la normal 0,1, sabiendo que la probabilidad que tiene que quedar por detrás es 0,96, la probabilidad, todo el mogollón de números que vienen aquí, son las probabilidades correspondientes. Fijaros que el valor que más se adecua es 1,75, prácticamente exacto. La K valdría 1,75, es decir, yo ya sé cuál es el valor de la normal, que me selecciona el 4% de los de mayor peso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Destipificar. ¿Cuál es el valor de la X? Pues aquel valor que al tipificarlo, es decir, al restar 63 y dividir entre 10, se convertiría en ese 1,75. ¿Qué hago para sacar lo que vale la X? Resolver la ecuación, es decir, el 10 pasaría multiplicando y el 63 sumando, o, tercera vez que lo digo, destipificar. Multiplica por la desviación típica y suma la media. Si hacéis la cuenta, me queda que el peso a partir del cual se selecciona eso 4% de mayor peso es justamente a partir de los 80,5 gramos. Pasamos ahora al quinto, que vais a ver que es el típico problema de la distribución binomial. Me dicen que en un hospital para tratar un tipo de tumor se aplica un tratamiento que es efectivo con el 60% de los pacientes tratados. Si uno de los doctores ha de encargarse del tratamiento de un grupo de 5 pacientes con ese tipo de tumor, determina y me hacen pues una serie de preguntas. En el apartado A me dicen justamente que identifique y que escriba la función de probabilidad de la variable aleatoria que indica el número de esos 5 pacientes que tras recibir tratamiento, digamos que funciona con ellos. Es efectivo. Vale. La variable X, número de pacientes del grupo, se entiende que de esos 5 con los que el tratamiento es efectivo, pues es una binomial de parámetros n igual a 5, evidentemente, y p igual a 0,6 también, evidentemente, entiendo yo. Me piden la función de probabilidad, que es la función que me dice con qué probabilidad esta variable toma cada uno de los posibles valores. ¿Cuáles son los posibles valores? Pues con las posibles opciones cuando trata valor 5 con los que no sea efectivo el tratamiento es, perdón, que sea efectivo es o con ninguno, con 1, con 2, con 3, con 4 o con 5. Vale. Lo que he hecho aquí es coger la tabla que me dan de la binomial normalmente en un examen, esta es la que he cogido directamente de la página de la EBAU, y cuando yo busco en la tabla de la binomial el bloque en igual a 5, aparece en igual a 5, pero cuando voy a buscar p igual a 0,6, pues tendría que venir aquí, no aparece. ¿Qué es lo que yo hago? Pues jugar con la distribución contraria. La distribución contraria que yo he llamado Y es número de pacientes con los que el tratamiento, lo contrario, no es efectivo. Evidentemente, esa distribución Y sería una binomial de parámetros n igual a 5 y p igual, por lo contrario, 0,40. Y esto es lo que tengo que tener claro. El número de pacientes con los que el tratamiento no es efectivo será 5 menos con los que sí que es efectivo. Está claro, ¿no? Los dos tienen que sumar 5. Por lo tanto, los valores de la X sub I son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para cada valor de la X sub I, el valor de la Y sub I correspondiente sería 5 menos 0, que es 5, 5 menos 1, que es 4, es decir, esto lo entendéis. Y aquí me voy a la tabla y lo voy rellenando. Cuidado, ¿eh? Cuidado de no meter la pata, que este 0,0778 no es el que tengo que poner aquí. Aquí tengo que poner la probabilidad de que la I valga 5. Aquí lo tengo. La probabilidad de que la I valga 5 es 0,0102. Cuidado. Es decir, que como ya os dije en clase y os voy a repetir, tengo que rellenar los valores que aquí veo, pero justamente de abajo arriba. 0,0102, el último es el primero. El segundo empezando por abajo, 0,0768 es el segundo empezando por arriba. De esa manera relleno los valores correspondientes de la tabla, los valores que me dicen cómo toma X cada una de esas opciones, que es lo que me pedía. Función de probabilidad. Apartado B, ¿cuál es el valor esperado? Ya lo dijimos antes, lo volvemos a repetir. N por P, que me quedaría 3. Pues lo esperado es que 3 de los 5 pacientes el resultado sea efectivo y la desviación típica, la variabilidad, queda 1,095. Raíz cuadrada de NP por 1 menos P.
En el C lo que me piden es la probabilidad de que el tratamiento sea efectivo con al menos 3 pacientes, X mayor o igual que 3, no X menos que 3 como hay gente que pone, al menos es del 3 en adelante, ¿no? Y para ver los valores correspondientes, pues serían o 3, o 4, o 5. Tendría que sumar estos tres valores, que os he señalado aquí. Si cogéis la calculadora veréis que eso sale 0.6826. De dedo, la probabilidad de que el tratamiento sea efectivo con menos de 2 pacientes, pues el número de pacientes con lo que es efectivo menor que 2. Aquí sí que se ha equivocado menos gente. Menor de 2, pues sería este y este. Cuida que hay gente que suma también este. No, menor de 2 es o 0 o 1. La probabilidad correspondiente 0.087. La probabilidad de que el tratamiento sea efectivo con entre 2 y 4 de los pacientes, cuidado que aquí hay gente que se ha equivocado porque entre 2 y 4 está el 2 y está el 4. Entre 2 y 4 es o 2, o 3 o 4. No 2 menor que X menor que 4, que sería solamente el 3. La probabilidad correspondiente entre el 2 y el 4 sería estos 3, que sería 0.8352. Y sin más, pasamos al último problema, también problema bastante típico. Me dicen que en un club de atletismo hay un grupo de 140 atletas que preparan una prueba de 1500 metros. Me dicen que se sabe que el tiempo empleado se distribuye como una variable normal de media 4 minutos y 20 segundos y desviación típica de 18 segundos. Y después me hacen 4 preguntas. ¿Qué tengo que tener claro? Pues que la variable sobre la cual me hacen las preguntas es el tiempo empleado por los atletas del club en correr los 1500 metros, que me dicen que se distribuye como una normal, cuya media es 260, conviene ya sabéis trabajar en la unidad más pequeña, 4 minutos pues serían 240 segundos más esto 20, 260, y desviación típica de 18 segundos. Y, tal y como antes dijimos en el anterior de la granja, cuando tipifico, es decir, cuando resto 260 y divido entre 18, lo que obtengo es una distribución normal 0,1. En el apartado A me dice que si se decide llevar a cabo un entrenamiento con el 10% de los que tienen mejores marcas, y la pregunta es la de siempre, ¿el 10% de los que tienen las mejores marcas están a la izquierda o están a la derecha? Pues hay gente que sigue cometiendo el error de pensar que está a la derecha, muy parecido a uno que hicimos en clase. No, las mejores marcas son los que hacen menos tiempo. Por lo tanto, tengo que seleccionar el 10% de los que están a la izquierda. Como el valor queda por detrás de la media, le voy a poner menos K, no es necesario, hay gente que lo resuelve poniendo K y que evidentemente lo hace bien. Yo cuando es negativo, cuando veo que es negativo porque está a la izquierda, pongo menos K. Y la probabilidad que tiene que acumularse por detrás, 10%, aquí he puesto 0.01, lo voy a corregir también, me da cocoria verlo. Esto tendría que ser 0,10, ¿entendéis, no? Presentación desde la diapositiva actual. 10%, 0,10, no 0,01, que sería el 1%. Vale, vale, pensaba que aquí también estaría mal, pero aquí sí estaba bien. Bueno, ¿qué tengo yo que hacer para calcular este valor? Pues lo de siempre. Como quiera que los valores negativos no los voy a encontrar en la tabla, cojo el correspondiente positivo, que sería K, y la probabilidad que quedaría por encima, pues sería evidentemente la misma, 0,10. Si la probabilidad que queda por encima es 0,10, 10%, la que queda por detrás sería la correspondiente al 90%, de probabilidad 0,90. Y ya tengo pues la manera de encontrar K. La probabilidad que se tiene que acumular hasta él es 0,90. Cojo ahora la tabla de la normal 0,1, busco dentro de la probabilidad el que más cerca se queda de 0,90, que es este, 0,8997, y el valor correspondiente de la K, como veis, es 1,28. Eso es lo que valdría la K. Cuidado, que si la K vale 1,28, este que es negativo sería menos 1,28. Y una vez que ya sé el valor correspondiente de la normal 0,1, tal y como hice antes, lo que tengo que hacer es destipificar. Es decir, pensar cuál es el valor que cuando tipifico, es decir, cuando reste 260 y divida entre 18, se va a hacer corresponder con ese menos 1,28. ¿Vale? Despejando de aquí la X, destipificando, el 18 pasaría multiplicando y el 260 sumando, y si cogéis la calculadora eso queda 236,96. Eso serían 3 minutos, 56 segundos, 96 centésimas. Lo pongo por utilizar el formato que normalmente se utilizaría, ¿vale? Hay gente que lo ha dejado así, evidentemente también sería válido. Esta respuesta a mí me parece que es más correcta, pero esta también valdría, lógicamente. Por lo tanto, el primer grupo serían aquellos atletas
que son capaces de realizar los 1500 metros con una marca mejor de esos 3 minutos 56 segundos 96 centésimas. Vale. Vamos ahora al apartado B, que me dice ahora que si se decide llevar a cabo un programa de refuerzo deportivo y resistencia con el 15% de los que tienen peores resultados, a partir de qué marca vamos a seleccionar a dichos atletas. Pues yo creo que aquí está también bastante claro que la parte que tengo que determinar ahora es de los que tienen peores resultados, son los que más tiempo hacen, es decir, de la derecha. ¿Qué porcentaje o parte es la que tengo que seleccionar? El 15%. Siempre pensando hacia atrás, 0.85, valor positivo, por lo tanto directamente me puedo ir a la tabla. 0.85, si miráis, el que más se ajusta es 1.04, K igual a 1.04, sabiendo que la K vale 1.04, destipificando, despejando la X como queréis decir que decir lo mismo, me queda que la X vale 278,72, es decir, 4 minutos 38 segundos 72 centésimas. Todos los atletas que superen esa marca, o a partir de esa marca, como lo quiera decir, tendrían que ir a ese campus o a ese programa de refuerzo deportivo y resistencia con el fin de mejorar sus resultados. Me dicen ahora que en el C, para optimizar los entrenamientos, lo que yo hago es, decido formar 3 grupos. En el primer grupo van a estar el 20% de los atletas con mejor nivel, sobra decir que son los que tienen mejores marcas, los que menos tiempo tardan, es decir, de la parte de la izquierda, ya los tengo aquí puesto. Después en el grupo del medio va a estar el 50% de los que tienen resultados intermedios y por último voy a seleccionar el 30% de los que tienen peores resultados. Y la pregunta es, a partir de qué valores voy a seleccionar a los atletas, los voy a adjudicar a un grupo u otro. Bueno, yo tendría aquí el primer grupo que he puesto menos K1 porque es negativo, podría poner perfectamente K1, vuelvo a decir lo que antes dije, y aquí tendría K2. ¿Por qué este sí sé que es positivo? Pues porque fijaros que hasta él la probabilidad que se va a acumular es 70%, 0.7 en probabilidad, 70% de los atletas, de las marcas. Para determinar el primer valor, voy a empezar por el primero, la probabilidad que se acumula hasta él es del 20%, por lo tanto, la probabilidad que se acumula hasta el anterior es 0.80. ¿De dónde sale eso? No lo vamos a volver a repetir. La que quedaría por encima de este sería 0.20, pues por detrás 0.80. Si miro en la tabla, ese primer valor K1 sería 0.84, este 0.84, por lo tanto, menos K1 sería menos 0.84. Voy a calcular K2 y después destipifico en ambos valores. Voy a calcular K2. La probabilidad que se acumula hasta K2 sería 0.70, el 70%. Si busco aquí, el que más se ajusta es 0.52. Por lo tanto, tengo ya aquí los dos valores que me marcan la separación entre los tres grupos en la normal 0,1. ¿Qué tengo que hacer? Destipificar. Ya en eso ni me paro. Haciendo las operaciones os queda, en el primer caso, 244.88, en el segundo 269.36. Convirtiéndolo a minutos, segundos y centésimas, que digamos que es lo normal, pues en el grupo, lo que separa el grupo 1 del grupo 2 serían 4 minutos, 4 segundos, 88 centésimas, y del 2 al 3, 4 minutos, 29 segundos, 36 centésimas. La pregunta o la duda a lo mejor es, y justamente el que tenga este valor, pues bueno, lo que vosotros decidáis. Normalmente a lo mejor al grupo 1, es decir, al de la izquierda. Alguno que tenga este, pues lo meto aquí, pero vamos, está en el límite. D de dedo. Me dicen ahora, cambia el problema, que en ese mismo club de atletismo, el 15% de los atletas que preparan salto de longitud se lesionan a lo largo de la temporada. Supongamos que en ese año hay un grupo de 40 atletas preparando la prueba de salto de longitud. Y lo que me preguntan es el valor esperado y la desviación típica de la variable que contabiliza cuántos de esos 40 se van a lesionar. Es esperado que se lesionen. La variable que entra en juego en este problema no la voy a llamar X, puesto que en el mismo problema hay otra que es X, la voy a llamar Y, es el número de atletas de los 40 del grupo que prepara el salto de longitud que seleccionan. Esa variable evidentemente va a ser una binomial, n igual a 40, número de atletas que forman ese grupo, y p igual, pues la probabilidad de que uno elegido al azar se lesione, 0.15. En el apartado A me piden la media y la desviación típica de esa variable. La media sería n por p, que vale 6, y la desviación típica es la raíz de n por p por 1 menos p, que vale 2.2583.
Y en el apartado B me dicen que determine la probabilidad de que se lesionen menos de 10. Que se lesionen menos de 10 serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podría calcular esas 9 probabilidades, hay quien la ha hecho y estaría bien. No me dice cómo. Yo lo voy a hacer ajustando por una distribución normal, aproximando. La distribución normal que mejor aproxima a esta binomial es una normal cuya media es pues, el valor de la media, 6, y cuya desviación típica es 2.2583. Hay quien me habéis justificado que se puede realizar el ajuste. Para que se pueda realizar el ajuste, la n es suficientemente grande, n por p también es mayor de 5, n por 1 menos p también es mayor que 5, es decir, se puede llevar a cabo el ajuste. Y lo único que tengo que tener claro en el apartado B es que cuando me dicen cuál es la probabilidad de que se lesionen menos de 10, utilizando las aproximaciones de Yates, los ajustes de Yates, tengo que coger desde el 9.5, menor o igual que 9.5. Fijaros que el 10 no entra, ¿eh? El 9 ya sí. La pregunta es, si la zona de muerta de nadie que hay entre 9 y 10, pues la mitad para cada uno. Si entras el 10 desde el 9.5, como no entra el 10, pues hasta el 9.5. Esa sería la idea de las aproximaciones de Yates. Por lo tanto, ajustando 9,5 y tipificando de nuevo una vez más en el examen, me queda la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.55. Esa probabilidad queda 0.9394 y ese sería pues, el valor aproximado, 0.9394. Y hasta ahí el examen, que yo creo que era aceptablemente fácil. Venga, muchas gracias y hasta luego.